1881. Mientras el estruendo de los cañones extranjeros se acercaba a las puertas de Lima, un horror interno estallaba en las calles del centro. El clan de los saqueadores decidió que la derrota militar era la excusa perfecta para derramar sangre inocente y limpiar deudas comerciales. 50 comerciantes fueron ejecutados en una sola tarde de furia y fuego en el barrio chino, en una mancha oscura que la historia de Lima prefiere ocultar tras el luto de la guerra. Prepárate para escuchar la crónica de una masacre nacida del racismo y la codicia en el momento más crítico de la nación peruana. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El aire en Lima era denso y pesado, una mezcla irrespirable de pólvora quemada, el polvo levantado por la retirada caótica de las últimas brigadas peruanas y el hedor dulce y metálico del miedo. Era enero, y el sol implacable de verano debería haber inundado las calles con una luz vital, pero la ciudad se había cubierto con un manto de ceniza y fatalidad. La batalla de Miraflores había terminado en una derrota aplastante. El ejército chileno, victorioso y metódico, se había detenido apenas a las afueras, dejando a la capital sumida en un vacío de poder que se sentía más aterrador que la ocupación misma. La ley, esa fina capa de civilidad que mantiene a raya a la bestia, se había disuelto como azúcar en el agua. Lo que quedaba era la anarquía, y en la anarquía, ciertos hombres encuentran su oportunidad. El barrio chino, centrado en la calle Capón, era normalmente un hervidero de comercio y vida. Sus bodegas, casas de juego improvisadas y tiendas de comestibles eran el motor económico del centro. Los comerciantes, en su mayoría inmigrantes de la provincia de Cantón o sus descendientes inmediatos, habían trabajado con una disciplina que rayaba en lo obsesivo, acumulando pequeñas fortunas que, en tiempos de paz, eran vistas con respeto y, en tiempos de guerra, con una envidia asesina. Estos hombres, aislados por el idioma y las costumbres, se convirtieron en el blanco ideal. Eran ricos, pero carecían de la protección de las redes políticas o militares. Eran forasteros a quienes se podía culpar por la desgracia nacional. El clan de los saqueadores no era una banda cualquiera de rateros de poca monta. Era una hidra organizada que había crecido en las sombras de la Lima colonial, compuesta por exconvictos, desertores sin uniforme y una facción de la población más resentida, aquellos que sentían que la prosperidad de los chinos era un insulto a su propia miseria. Liderados por figuras sombrías cuyos nombres se perdieron en los archivos policiales incinerados durante el caos, hombres como El Martillo o el notorio Cojo Vargas, el clan operaba con una lógica brutal y precisa. No buscaban solo subsistencia, buscaban riqueza rápida y, más importante aún, la satisfacción visceral de un ajuste de cuentas social. Desde la mañana del 16 de enero, cuando la noticia de la retirada final se confirmó y el gobierno provisional se desmoronó, el clan comenzó a moverse. Sus mensajeros, siluetas borrosas y furtivas, recorrían los callejones y los arrabales, susurrando la consigna: hoy se cobra la deuda. La derrota en la guerra, para ellos, no era culpa de los generales o del armamento, era culpa de quienes, supuestamente, habían acaparado el oro y el arroz, privando a la nación de los recursos necesarios para la defensa. Era el pretexto perfecto para la purga. En la calle Capón, los hermanos Wong, dueños de la tienda de sedas más antigua del barrio, habían sellado sus puertas con tablas gruesas y clavos chirriantes. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, solo rota por la luz tenue de una lámpara de aceite. La familia, incluida la anciana madre y 3 niños pequeños, se apiñaba en el almacén trasero, respirando el aroma seco de la mercancía. No podían escuchar los cañones lejanos, pero sí podían sentir el pulso acelerado de la ciudad moribunda. Escuchaban los gritos aislados, el sonido de cristales rotos a 2 manzanas de distancia, y el silencio antinatural de los pasos que se detenían y luego continuaban, como si la calle estuviera probando el peso del miedo. El terror era una criatura tangible que se arrastraba bajo las puertas. El señor Wong, un hombre generalmente estoico y pragmático, sostenía un machete oxidado, más como un talismán inútil que como un arma efectiva contra la masa que sabía que se estaba reuniendo. Había rumores. La turba había empezado en la plazuela de San Lázaro, primero atacando las pulperías de los italianos, pero su verdadero objetivo
siempre había sido el oro del barrio chino. Las historias se magnificaban en la oscuridad. Hombres armados con sables de la Guardia Civil abandonados, fusiles tomados de los cuarteles vacíos, y lo más escalofriante, la participación de vecinos que hasta el día anterior habían sonreído y comprado té. La tensión alcanzó su punto de inflexión al caer la tarde. El cielo se había puesto de un color naranja sucio, reflejando los primeros incendios descontrolados en los distritos periféricos. El clan de los saqueadores, una masa informe de unos 200 hombres, se aproximó a Capón no con la prisa de ladrones, sino con la marcha lenta y deliberada de un pelotón de ejecución. Sus rostros, ocultos por la penumbra del crepúsculo y la rabia, eran máscaras de venganza y avaricia. No había órdenes complejas, solo un entendimiento tácito: no dejar rastro, no dejar testigos, y llevarse todo lo que brillara. El primer acto de violencia en Capón no fue un disparo, sino el sonido seco y demoledor de un tronco de árbol usado como ariete contra la pesada puerta de madera del negocio de tejidos de seda de la familia Lin. El sonido resonó en la calle vacía, una señal acústica que rompió el pacto silencioso de la ciudad. Era el sonido del destino que finalmente llamaba a la puerta. Los gritos de la turba, que hasta entonces habían sido murmullos, se convirtieron en un rugido bestial, una liberación de la frustración acumulada por la derrota nacional. Dentro de la tienda de los Lin, el terror fue instantáneo y helado. La puerta cedió con un crujido agónico, y la luz de la calle, ahora filtrada por las siluetas armadas, reveló el caos. Lo que siguió fue una escena de violencia implícita, rápida y brutal. El objetivo no era la lucha, sino la subyugación total. Los gritos de súplica se ahogaron rápidamente, reemplazados por el ruido de la destrucción. Estantes volcados, porcelana rota y el sonido sordo de cuerpos cayendo al piso de madera. La sangre, invisible en la penumbra, se convirtió en una metáfora del peso de la injusticia. El clan, una vez asegurado el primer objetivo, operó con una eficiencia macabra. Se dividieron en pequeños grupos, atacando sistemáticamente las tiendas adyacentes. El incidente ya no era un saqueo, era una cacería humana. Los comerciantes que intentaban huir por los techos o los patios traseros eran interceptados por los centinelas del clan, que conocían los laberintos del barrio tan bien como sus víctimas. La furia se alimentaba de la codicia, y la codicia se justificaba con el racismo. «Por traidores», gritaban, mientras vaciaban cajas registradoras y embolsaban joyas de jade y oro. El señor Wong, al escuchar el estruendo final en la tienda de los Lin, un silencio que era peor que cualquier grito, supo que el tiempo se había agotado. Su pequeña familia lo miraba con ojos llenos de una comprensión terrible. Había planeado resistir, pero la magnitud de la horda y la certeza de que nadie acudiría en su ayuda lo paralizaron. La ley había muerto. La esperanza era una quimera. La única cosa que quedaba era esperar el inevitable acerto de cuentas. El instante en que la puerta de su tienda se convirtiera en astillas. Mientras tanto, en la calle, el líder del grupo que atacaba el extremo norte de Capón, conocido solo como el Martillo, debido a su corpulencia y su método de persuasión, supervisaba la ejecución de 3 hombres cerca de una carretilla volcada. No usó una pistola. El ruido atraería demasiada atención. En su lugar, prefería el silencio del acero o la fuerza bruta. La regla del clan era clara: no dejar sobrevivientes que pudieran identificar a los responsables una vez que el orden se restaurara, si es que alguna vez sucedía. La noche silenciosa de Lima se había convertido en una sinfonía de terror. Las llamas comenzaron a lamer las fachadas de madera, no solo para encubrir la evidencia, sino para acelerar la evacuación de los tesoros. El fuego era un cómplice perfecto, una cortina de humo para el horror que se desarrollaba en la penumbra. Los cuerpos, que ya no eran personas sino bultos inertes, se acumulaban en los umbrales de las tiendas, marcando la ruta de la avaricia desenfrenada. La masacre de los 50 comerciantes no fue un evento espontáneo, fue una operación logística, un acto de terrorismo económico y racial planeado para aprovechar el colapso total del Estado. En esa hora de oscuridad absoluta, los cimientos de la Lima que conocían se desintegraron.
El miedo se había comido el corazón de la ciudad, dejando un vacío que ni siquiera la llegada inminente del ejército invasor chileno podría llenar. Lo que sucedió esa tarde en Capón fue la evidencia de que, a veces, el enemigo más brutal no viene de fuera, sino que se gesta en la envidia y el resentimiento profundo de la propia comunidad, esperando el momento de la impunidad para actuar. La noche apenas comenzaba, y el fuego, alimentado por la sangre y la codicia, se elevaba hacia un cielo indiferente. La noche avanzaba con la pesadez de una losa de granito. Dentro de la tienda del señor Wong, el aire se había vuelto irrespirable, no solo por el humo acre que se filtraba bajo los marcos de las ventanas de las tiendas vecinas, sino por la densidad coagulada del miedo. Wong, un hombre de negocios que había pasado 40 años midiendo sedas y calculando ganancias, ahora medía el tiempo en el intervalo entre cada grito distante, cada crujido de madera que se partía. Se había refugiado con su esposa, May, y sus 2 hijos pequeños en la trastienda, un espacio reducido que olía a té de jazmín y a la desesperación. La luz de una única lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes y alargadas en las paredes, transformando los objetos cotidianos en monstruos quietos. El silencio, a veces, era peor que el ruido. Era la pausa deliberada del depredador antes del salto final. Wong sabía que el clan operaba con una lógica fría. No estaban borrachos. Estaban enfocados. Lo que se había desatado no era una revuelta espontánea, sino una purga con fines de lucro, ejecutada por manos que entendían el valor de la disciplina en el caos. Esta comprensión era un veneno lento que le corroía la esperanza. Mientras la familia Wong se abrazaba, esperando el golpe inevitable, en la calle Capón, la logística del terror se desarrollaba con precisión de relojero. El martillo, después de asegurar su zona, se encontró en la intersección con el tísico, el verdadero cerebro detrás de la operación. El tísico era un hombre de complexión frágil y tos seca, cuyo cuerpo enfermizo contrastaba con la ferocidad y claridad de su mente. Vestía harapos, pero sus ojos, hundidos y febriles, lo veían todo. Demasiado ruido, martillo, siseó el tísico, cubriéndose la boca con un pañuelo sucio. No era una reprimenda moral, sino una preocupación táctica. Los chilenos no han entrado, pero los pocos gendarmes que quedan podrían sentir curiosidad. Debemos ser rápidos y silenciosos. El martillo gruñó, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. El fuego se encargará del silencio tísico y de la evidencia. Ya tenemos 32 contados. Todo el oro y la plata de los Saavedra está en los sacos. ¿Y los Wong? Los Wong están al final del bloque, respondió el tísico, señalando la tienda oscura. Serán la cereza del pastel. Su reputación de guardar efectivo los condena. Pero no queremos un espectáculo. La furia del pueblo debe parecer una explosión de ira, no una ejecución de contabilidad. Usa el método limpio. Recuerda la regla de oro. No testigos que puedan hablar cuando el ejército invasor decida que le conviene restablecer el orden. La frialdad de el tísico era lo más aterrador de toda la escena. Él no actuaba por venganza personal o arrebato, actuaba por cálculo económico. La derrota de la nación era simplemente la cortina de humo perfecta que le permitía reescribir el mapa financiero del centro de Lima. Los comerciantes chinos, prósperos y ajenos a las estructuras de poder criollas, eran el chivo expiatorio ideal, y lo que era más importante, un almacén de riqueza accesible. El fuego, que el tísico había ordenado avivar, comenzó a cumplir su doble propósito. Las llamas crecían, lamiendo los aleros de las casas de adobe, creando una barrera de calor y humo que alejaba a cualquier curioso y, al mismo tiempo, obligaba a las víctimas restantes a tomar decisiones desesperadas. Algunos, acorralados por el calor y la certeza de ser quemados vivos, intentaron salir a la calle lateral, solo para encontrarse con los centinelas del clan, armados con machetes y garrotes. El incidente se transformaba en una trampa de fuego y acero. Mientras tanto, la ciudad exterior permanecía en un estado de parálisis moral. Los pocos soldados peruanos que aún patrullaban, desmoralizados y con la disciplina rota, evitaban el barrio chino como si estuviera plagado. Habían visto suficiente sangre en Miraflores. La idea de enfrentarse a una turba armada y enardecida por la codicia, por la defensa de unos extranjeros que,
En la narrativa popular, eran culpables de la desgracia nacional. Era impensable. La retirada de las tropas no había sido solo militar, había sido una retirada del deber cívico. En las casas cercanas, detrás de persianas cerradas y cerrojos oxidados, los vecinos limeños escuchaban los gritos amortiguados, el crepitar del fuego y el rugido triunfal de la turba. Su silencio no era solo miedo, era una aquiescencia tácita. Muchos compartían el resentimiento sordo contra los comerciantes asiáticos que habían prosperado donde ellos habían fracasado. El colapso de la autoridad les había dado permiso, no para participar, sino para mirar hacia otro lado. Este vacío de la ley, este colapso moral, era el verdadero combustible del clan. Se sentían invencibles, amparados por la indiferencia de la ciudad. De vuelta en la tienda del señor Wong, el tiempo finalmente se condensó en un instante de terror puro. El sonido de la destrucción se acercó, no como un grito, sino como una marcha metódica. Primero, se escuchó el impacto seco y repetitivo de un tronco de árbol contra la puerta de la tienda vecina, seguida por el crujido de la madera al ceder. Luego, el ruido de la búsqueda, el volteo de muebles, y finalmente, la pausa. Wong cerró los ojos, sosteniendo a su hija pequeña, que no lloraba, sino que temblaba convulsivamente. Sabía que el martillo y sus hombres estaban ahora justo al lado, separados solo por una pared de ladrillos delgados. El olor a humo se intensificó y el aire se hizo pesado, casi líquido. Entonces llegó el golpe. No contra la puerta principal, sino contra la pared que separaba su trastienda de la tienda de al lado. Era un golpe sordo, demoledor, que hizo vibrar las estanterías. La pared no estaba diseñada para resistir. Los ladrillos se agrietaron y una línea de polvo fino y blanco cayó sobre el rostro de Wong. Un segundo golpe, más fuerte, y un agujero irregular se abrió en el muro, revelando la oscuridad del almacén vecino, iluminada por el reflejo naranja de las llamas externas. La silueta de El Martillo se enmarcó en el agujero. Su rostro, bañado en sudor y hollín, era una máscara de avaricia brutal. No dijo una palabra. El Martillo no necesitaba hablar. Su presencia era la encarnación del acerto de cuentas. Mei emitió un gemido ahogado y se aferró a su hijo mayor. Wong se puso de pie, interponiéndose entre su familia y la abertura. Ya no había resistencia, solo dignidad. La luz de la lámpara de aceite capturó el brillo metálico del machete que el martillo sostenía. Lo que siguió fue un ballet oscuro, una coreografía de la desesperación que duró apenas unos segundos. No hubo negociaciones, ni súplicas prolongadas. La violencia fue rápida y eficiente, diseñada para maximizar el silencio. El martillo avanzó, y las sombras lo engulleron todo. La lámpara de aceite, golpeada por la conmoción, se volcó, extinguiendo la última fuente de luz. El único sonido que quedó fue el crepitar del fuego en la calle y, después, un silencio profundo, abrumador, que se extendió desde la trastienda de los Wong hasta el corazón de la calle Capón. Era el silencio que anuncia el vacío, la firma sonora de la tragedia consumada. Los cuerpos, ahora meros bultos anónimos, se sumaron al recuento macabro de la noche. El clan había cumplido otra fase de su operación. Lima, bajo la sombra de la derrota militar, estaba siendo devorada por sus propios demonios internos. El fuego continuaba su ascenso, una pira que marcaba la caída de la ley y el triunfo de la impunidad. El martillo y sus hombres salieron por el hueco en la pared, arrastrando sacos pesados. El destino se había cobrado su precio, y la noche, ahora más oscura que nunca, guardaba el secreto de 50 vidas perdidas en el altar de la codicia y el resentimiento. El silencio que sucedió al colapso de la lámpara de aceite en la trastienda del señor Wong no fue un silencio de paz, sino la ausencia abrupta de toda resistencia. Un vacío sonoro que la calle Capón absorbió con la pesadez de una fosa común. El martillo, enmarcado por el agujero irregular que él mismo había abierto en la pared, se movió con la eficiencia brutal de un carnicero que conoce su oficio. No se detuvo a mirar los bultos inmóviles que ahora ocupaban el suelo. Su atención se centró de inmediato en las cajas de metal apiladas y los sacos de arroz que representaban la verdadera moneda de cambio en una Lima asfixiada por la derrota y el bloqueo. La sangre para él
Era solo un subproducto necesario del comercio. Sus hombres, sombras ágiles y hambrientas, se deslizaron por la abertura, sus rostros iluminados intermitentemente por el reflejo parpadeante del fuego que ardía ya sin control en la tienda contigua. Arrastraron los sacos, los ataron con cuerdas gruesas y los pasaron al exterior con una coordinación fría, demostrando que este no era un acto impulsivo de vandalismo, sino una operación de limpieza metódica, un acopio organizado bajo el manto de la anarquía. El aire se había vuelto irrespirable, una mezcla densa de humo acre, el dulzor nauseabundo del miedo recién liberado y el olor metálico que la oscuridad no lograba ocultar. El fuego, que había comenzado como una distracción, se había transformado en un aliado incontrolable, lamiendo los techos de madera y proyectando sombras gigantescas que bailaban sobre las fachadas coloniales, dándole a la calle Capón la apariencia de un escenario infernal. El martillo no temía las llamas, las veía como una cortina protectora, un escudo de calor y luz que mantenía a raya a cualquier miliciano disperso que aún pudiera sentir un atisbo de deber. La impunidad se sentía en la piel, cálida y embriagadora. Cada golpe de machete, cada vida silenciada, cada saco de mercancía apilado reforzaba la certeza de que ellos, el clan, eran ahora la única ley operativa en ese sector de la ciudad. La derrota nacional había abierto una brecha, y ellos la habían cruzado, instalándose en el trono fugaz del caos. Mientras la turba se movía, dejando atrás el silencio de la trastienda de Wong para centrarse en la siguiente puerta, la ciudad entera se convertía en cómplice silenciosa. Detrás de los ventanales enrejados de las casonas de la calle Huancavelica, los vecinos seguían escuchando. No veían el horror explícito, veían el humo, la silueta de los hombres armados con sables de carnicero y palos reforzados, y escuchaban el sonido inconfundible del saqueo organizado, el crujido de las cerraduras forzadas, el estruendo seco de los objetos de porcelana al romperse, y, sobre todo, los gritos, siempre breves y sofocados, que anunciaban la consumación del destino. La brevedad de la violencia era la firma de El Martillo. La rapidez minimizaba el riesgo y maximizaba el terror. Los gritos no eran de súplica prolongada, sino el espasmo final de quien entiende que no hay salvación, que el mundo exterior ha decidido mirar hacia otro lado. El miedo de los vecinos se mezclaba con una compleja red de resentimientos históricos. Los comerciantes chinos, prósperos y ajenos a la miseria de la guerra, se habían convertido en el chivo expiatorio perfecto para la frustración acumulada. La narrativa popular, alimentada por panfletos de guerra y la retórica de la derrota, había dictado que estos extranjeros eran los culpables de la escasez, de la usura y, por extensión, de la caída de Lima. El silencio de la ciudad no era solo cobardía, era un acuerdo tácito, una liberación moral. Al no intervenir se absolvían de su propia desgracia, transfiriendo la culpa y la pena a los cuerpos que ahora yacían en la oscuridad de las trastiendas. Este colapso moral era la atmósfera que El Martillo respiraba. Él no era solo un criminal, era el ejecutor de un resentimiento colectivo, el brazo armado de la furia del pueblo. La operación de barrido continuó a lo largo de la calle Capón con una precisión espeluznante. El Martillo había dividido a sus hombres en equipos de 3. Uno forzaba la entrada o rompía la pared divisoria, el segundo neutralizaba a los ocupantes, siempre con la misma rapidez que rozaba lo ritualístico, y el tercero se encargaba de la mercancía. No había tiempo para el placer sádico, solo para la eficacia. La codicia era el motor y el miedo, la herramienta. En la tienda de té y seda de la familia Chong, la resistencia fue aún menor que en la de Wong. El señor Chong había intentado utilizar un viejo rifle de caza, pero el arma falló, y el destino, implacable, se presentó en la forma de 2 hombres del clan que lo desarmaron con facilidad antes de que pudiera recargar. El Martillo no se molestó en entrar en esa ocasión. Se quedó en la calle, dirigiendo el tráfico de sacos y observando cómo el fuego, alimentado por las telas y el papel de arroz, elevaba su clamor hacia el cielo nocturno. La escala de la tragedia se hacía evidente no por el número de gritos, sino por el ritmo implacable de la destrucción. Las llamas no consumían solo edificios, consumían la estructura de la sociedad civil.
Cada puerta destrozada era un recordatorio de que la promesa de protección del Estado se había evaporado. Los 50 comerciantes, la meta macabra de El Martillo, no eran individuos para el clan. Eran unidades de valor que debían ser eliminadas antes de que la autoridad, chilena o peruana, pudiera reorganizarse. Era una carrera contra el tiempo, un frenesí de acumulación antes del inevitable retorno de la ley, o lo que quedara de ella. Un detalle crucial de la logística del clan era la ruta de escape. A medida que las tiendas eran vaciadas, los sacos pesados no se llevaban a través de las calles principales, sino a través de una red de callejones oscuros y patios traseros que conectaban con el Rímac. Este conocimiento íntimo del laberinto urbano les daba una ventaja decisiva sobre cualquier patrulla militar desorientada. El Martillo había pasado años cultivando esta red, y ahora, en la noche del colapso, esta infraestructura criminal se revelaba como la más estable de Lima. Él no era un improvisador, era un estratega de la depravación. La tensión psicológica se concentró en la figura de Pedro, un joven recluta del clan, cuya tarea era vigilar la esquina de la calle y alertar sobre cualquier movimiento sospechoso. Pedro, un muchacho delgado y con el rostro marcado por el hambre, se sentía abrumado por la magnitud del incidente. Había participado en pequeños robos antes, pero esto era diferente. El hedor a humo y muerte le revolvía el estómago. Vio a uno de los hombres de El Martillo salir de la tienda de Chong, arrastrando un saco que goteaba algo oscuro. No era sangre, sino quizás salsa de soya o aceite, pero en la penumbra parecía la esencia misma de la desgracia. Pedro sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche, sino con la conciencia de la irreversibilidad. Sabía que al participar había cruzado un umbral de oscuridad del que jamás podría regresar. Sin embargo, el miedo a El Martillo era más fuerte que el remordimiento. La lealtad al clan se compraba con el terror. Si Pedro dudaba, se convertiría él mismo en un bulto anónimo en el callejón. A medida que la medianoche se acercaba, la calle Capón se transformó en una sucesión de esqueletos humeantes. El fuego había consumido la primera docena de negocios, y el calor irradiaba con una intensidad dolorosa. Pero la operación no se detenía. El Martillo, con su machete aún en mano, aunque ahora solo lo usaba para señalar direcciones, se paró en el centro de la calle, que se había despejado de peatones y de cualquier vestigio de ley. Levantó el brazo y el rugido de la turba se apagó. Solo se escuchó el crepitar del fuego, que actuaba como una especie de tambor solemne para su victoria. Habían completado la mitad de su misión. La negrura de la noche y la luz naranja de la destrucción celebraban el triunfo de la codicia sobre la justicia, confirmando que, en el vacío dejado por la guerra, los demonios internos de Lima habían encontrado su voz. La ciudad se preparaba para la entrada del ejército extranjero. Pero la verdadera invasión, la que desmantelaba el alma de la urbe, ya había ocurrido, perpetrada por sus propios hijos. El Martillo, inmerso en la media luz naranja que proyectaban los incendios de la calle Capón, alzó el brazo y mantuvo el silencio que él mismo había impuesto. No era un silencio de paz, sino la pausa tensa que precede al huracán, la respiración contenida de una bestia saciada pero aún hambrienta. En esa quietud artificial, el oído entrenado de El Martillo percibió algo que la turba, cegada por la codicia y el humo, aún no registraba. El sonido distante, pero inequívoco, del mundo exterior que se acercaba para reclamar el vacío que ellos habían creado. Era un rumor sordo, un murmullo metálico que viajaba sobre las colinas de Miraflores, transportado por el viento frío que soplaba desde el Pacífico. No eran gritos de pánico o disparos aislados. Era el ritmo marcial, pesado y organizado, el sonido del acero extranjero que se movía con una disciplina que Lima había olvidado. Los chilenos se acercaban. El tiempo, el bien más escaso en esa noche de anarquía, se estaba agotando. El Martillo no mostró miedo, solo una reorientación brutal de su estrategia. Su rostro, iluminado por las llamas titilantes, se convirtió en una máscara de cálculo puro. Habían completado la mitad. 25 establecimientos estaban consumidos o vaciados, y 25 destinos se habían cumplido. Pero la segunda mitad contenía la crema del botín, las reservas de plata escondidas, los opioides medicinales
y el oro que los comerciantes más antiguos guardaban bajo tierra. ¡Rápido!, gritó el martillo, su voz áspera cortando el aire denso. Dejen el papel y la seda, busquen el metal, busquen la plata de los Saavedra. Vamos a la casa de los Liu, ahora. La turba, aunque exhausta, se inyectó con una nueva dosis de frenesí alimentada por la inminencia del peligro. Entendieron la orden. La operación pasaba de la acumulación desordenada al saqueo quirúrgico. El martillo sabía que si los encontraban las patrullas chilenas, o peor aún, las reorganizadas fuerzas peruanas que buscaban desesperadamente héroes de última hora para restaurar el orden, su destino sería la pared. Por eso, la velocidad y la eficiencia eran cruciales. La tensión psicológica se elevó al punto de ebullición para Pedro, el joven vigía. El sonido del avance militar ahora era un tambor que resonaba directamente en su pecho. Estaba atrapado en la esquina, observando la danza macabra de las sombras. Vio a dos hombres del clan, conocidos por su brutalidad silenciosa, salir de la tienda de la familia Liu. No llevaban grandes sacos de mercancía, sino algo envuelto cuidadosamente en una lona oscura. El paquete era pesado, arrastrado con dificultad, y su forma era inconfundiblemente humana. No hubo gritos, ni lucha, solo la quietud final y la eficiencia con la que el bulto fue depositado en la boca de un callejón lateral, destinado a ser uno más de los 50 que desaparecerían en la vorágine de esa noche. Pedro tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo. Su mente, bombardeada por la visión y el hedor a ceniza, comenzó a buscar desesperadamente una salida que no existía. Se preguntó si los soldados que se acercaban traerían la justicia o simplemente un reemplazo de tiranía. Pero en ese momento, la justicia era un concepto tan abstracto como la paz. Solo existía el martillo, la violencia inmediata y la promesa de un puñado de monedas por su silencio. El martillo, ajeno a la agonía moral de su recluta, se movía como un espectro entre las llamas. Se detuvo brevemente frente a la fachada de una botica que aún no había sido violada. La familia dueña de la botica, los Chang, había sido particularmente respetada por su discreción y sus conocimientos de medicina herbaria. Pero para el martillo, el respeto era irrelevante. Solo importaban los jarabes costosos y las reservas de tinturas, y quizás el pequeño alijo de oro rumoreado. «Rompan la puerta», ordenó, señalando con la punta de su machete. La botica de los Chang no era un almacén de papel, era una estructura sólida de adobe. El primer intento de forzar la puerta fracasó. El martillo observó la ineficacia con una frialdad que helaba la sangre. Había perdido 30 segundos preciosos. Miró hacia el este, donde el rumor metálico se hacía más fuerte. «¡Fuego!», rugió. «¡Quemen la entrada! Si no podemos entrar, que el fuego los saque». La decisión fue instantánea y sin remordimiento. Un par de hombres arrojaron trapos empapados en aceite de cocina robado y los encendieron. Las llamas atacaron la madera vieja con voracidad. La atmósfera se tornó irrespirable. Este incidente ya no era solo un saqueo. Se había transformado en un acto de purificación económica. Un intento desesperado por borrar del mapa la presencia de una comunidad que, para los ojos resentidos de los saqueadores, representaba la riqueza que a ellos les había sido negada. Los 50 comerciantes no eran víctimas de la guerra, eran víctimas del resentimiento social destilado por la derrota. Desde su puesto, Pedro vio cómo el fuego engullía la botica. Por primera vez, se escucharon gritos ahogados desde el interior, un sonido seco y breve, sofocado por el humo y el rugido de la turba. No eran gritos de súplica, sino el sonido de la rendición ante la inevitable consumación. El chico se cubrió la boca con el pañuelo, no para filtrar el humo, sino para contener el vómito que le subía por la garganta. Se dio cuenta de que si el clan era atrapado, él sería juzgado por esos gritos que ahora se grababan a fuego en su conciencia. La operación de El Martillo se aceleró aún más. La luz de los incendios se fusionó en un horizonte naranja que podía verse a kilómetros. El Martillo ya no esperaba a que la turba terminara de rebuscar. Estaba marcando los siguientes objetivos, calculando los últimos 20 destinos. Su mente trabajaba como una máquina de contabilidad macabra, la ganancia de cada tienda versus el riesgo del tiempo. En ese momento de caos total, la disciplina del Martillo era la única forma de orden que existía en la calle Capón.
Era una disciplina nacida de la necesidad y la depravación, y era más efectiva que cualquier ley que el gobierno peruano hubiera intentado imponer. Él era el estratega de la noche, el arquitecto del vacío, cuando la fachada de la botica de los Chang se derrumbó con un gemido de madera quemada. El calor liberado fue tan intenso que obligó a la turba a retroceder. El martillo, sin embargo, se mantuvo firme, esperando a que el calor disminuyera lo suficiente para que sus hombres pudieran ingresar a recuperar lo que las llamas no habían devorado. Pedro, al ver esa inquebrantable determinación, sintió que su terror alcanzaba un nuevo pico. El miedo a la autoridad militar y al castigo era intenso, pero el miedo a el martillo, a esa voluntad fría que usaba el fuego y la muerte como herramientas de negocio, era un terror más íntimo y paralizante. Sabía que el martillo no solo robaría la riqueza del barrio chino, sino también el alma de cualquiera que se atreviera a dudar de su método. La noche se había tragado la ley, y ahora se disponía a tragar a los últimos vestigios de humanidad. El colapso de la fachada de la botica no fue solo un evento físico, fue un gemido de la estructura misma de la calle Capón, una rendición ante la implacable lógica del fuego y la codicia. El aire, ya pesado con humo, se saturó con el olor dulzón de jarabes quemados y hierbas medicinales carbonizadas, una mezcla nauseabunda que recordaba a un hospital abandonado en medio de un incendio. El martillo observó a sus hombres ingresar a la ruina humeante, convertidos en siluetas espectrales que luchaban contra el calor residual para recuperar las cajas fuertes y los alijos de opio que no se habían fundido. Su rostro permanecía inmutable, una máscara de cálculo implacable que no se inmutaba ante la visión de la ceniza ni ante el pensamiento de los cuerpos que probablemente ardían bajo los escombros. Pedro, paralizado por la visión, sintió el terror mutar en una forma más fría y pesada, una certeza de que su participación en el incidente había sellado su destino más allá de cualquier posible redención. Ya no era el miedo a ser descubierto por la autoridad, sino el miedo de ser consumido por la oscuridad interna que el martillo representaba. Se aferró al pañuelo, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes, mientras la luz anaranjada del horizonte devoraba el resto de la noche. Fue en ese momento de desorden controlado que el sonido que venía del este dejó de ser un rumor y se convirtió en una amenaza palpable. No era el grito desorganizado de la turba ni el crujir de la madera, sino un ritmo marcial, metálico y constante, un sonido de herraduras pesadas sobre adoquines y el roce disciplinado de miles de bayonetas. El ejército chileno no estaba simplemente acercándose, estaba tomando posesión. El martillo levantó la cabeza. Su cálculo, que hasta entonces había sido solo sobre el tiempo y la ganancia, ahora incorporaba el factor de riesgo exponencial. Tenían a lo sumo una hora antes de que la vanguardia de la ocupación se encontrara con el caos que él había orquestado. Y si los encontraban allí, no serían tratados como saqueadores, sino como la escoria que había facilitado la caída de la ciudad, un problema que los invasores resolverían con una eficiencia brutal y sin juicio. «Apresúrense». La voz de El Martillo era un látigo seco sobre el rugido del fuego. «Dejen el vidrio, solo el oro y la plata, lo que pese, lo que valga». La presión se multiplicó. La turba, que había estado trabajando con una euforia salvaje, ahora actuaba con una ansiedad frenética. El martillo comenzó a marcar los últimos objetivos con una velocidad espeluznante. Había 20 tiendas más en su lista, pero el tiempo solo permitiría 5 o 6 antes de que la retirada fuera la única opción. Esta última fase sería el verdadero clímax de El acerto de cuentas, la purga final de la calle Capón antes de que el nuevo orden se instalara. El martillo se movió hacia una tienda de té y seda, un lugar conocido por sus rollos finos y su reserva de monedas de plata. La familia que la regentaba, los Pao, se había refugiado en el sótano, confiando en la solidez de sus puertas de hierro. El martillo no perdió tiempo con el fuego. Para él, el fuego era lento y desordenado. «¡Traigan los mazos!», gritó. La fuerza bruta sustituiría a la paciencia. Mientras la turba se lanzaba contra la entrada de hierro, Pedro vio a una figura salir tambaleándose de los restos de la botica de los Chang. Era uno de los hombres de El Martillo, un tipo robusto llamado Jacinto, con el rostro cubierto de hollín. Jacinto llevaba una pequeña caja de madera bajo el brazo,
Pero en lugar de dirigirse hacia el punto de reunión de las ganancias, se deslizó hacia la sombra de un puesto de verduras destruido, intentando esconder algo. El martillo no necesitaba ver. Tenía ojos en la nuca y un sentido infalible para la deslealtad. Su cuerpo se tensó, no con rabia, sino con la fría necesidad de reafirmar su autoridad en el momento más crítico. Si permitía que el miedo a los chilenos o la codicia personal rompieran su disciplina ahora, todo el plan se desmoronaría. El martillo se acercó a Jacinto con una calma que era más aterradora que cualquier grito. La turba, concentrada en romper la puerta de hierro, no notó la escena. Pedro, sin embargo, lo vio todo, con la respiración contenida. «Jacinto», dijo el martillo, su voz apenas un susurro que no viajó más allá de la sombra. «¿Qué tienes ahí?» Jacinto tartamudeó una excusa sobre medicinas. En su mano, Pedro pudo distinguir el brillo de un pequeño objeto. No era plata ni oro, sino un broche de jade, probablemente un recuerdo sentimental, sin gran valor monetario, pero robado de forma privada. El martillo no esperó la respuesta completa. Su machete, que hasta ese momento había servido solo para señalar y amenazar, se movió con la velocidad y la precisión de una serpiente. No hubo un grito, hubo un sonido sordo, un golpe pesado y húmedo que se perdió bajo el estruendo de los mazos contra el hierro. Jacinto se desplomó sin un espasmo, su cuerpo cayendo sobre los escombros de ladrillo. El broche de jade rodó, reflejando por un instante la luz roja de los incendios antes de quedar opaco en la suciedad. El silencio que siguió a esa ejecución fue absoluto para Pedro. No era el silencio de la paz, sino el vacío que deja la vida al ser arrancada de golpe. El martillo no se inmutó. Limpió la hoja del machete en la ropa de Jacinto y luego, con la misma calma, recogió la caja de madera y la lanzó hacia el montón central. El mensaje era cristalino. La única lealtad permitida era hacia el plan, y la única ganancia era la que él distribuía. La turba, que ahora había logrado romper la puerta de la tienda de los Pao con un estrépito metálico, pareció redoblar sus esfuerzos. Habían entendido la lección sin necesidad de palabras. El martillo, al eliminar la traición interna, había reforzado su disciplina justo cuando la amenaza externa se hacía inminente. Pedro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Se dio cuenta de que el martillo no era solo un líder criminal, era un agente del destino. Un hombre que entendía que el verdadero poder residía en la capacidad de infligir el terror, tanto a sus víctimas como a sus propios hombres. La muerte de Jacinto fue un recordatorio de que, en el caos de la retirada, no había refugio, ni siquiera entre los perpetradores. El martillo se giró y sus ojos encontraron los de Pedro por un instante. No había acusación, solo una evaluación fría. Pedro sintió que su alma era pesada y visible bajo esa mirada. «Tú, muchacho», ordenó el martillo, señalando el cuerpo inmóvil de Jacinto con un gesto perezoso. «Retíralo de la vista. No queremos estorbo». La orden era una prueba, una inmersión final en la complicidad. Pedro tuvo que obedecer. Sus piernas se movieron mecánicamente hacia el cuerpo. La sangre, oscura y espesa, ya se estaba coagulando sobre el ladrillo. Mientras arrastraba el peso muerto hacia la oscuridad de un callejón lateral, sintió el frío penetrante del miedo, no solo por lo que había visto, sino por lo que ahora era. Un enterrador silencioso de la conciencia, un peón en la macabra contabilidad de la noche silenciosa. La botica ardía detrás de él, la tienda de los Pao era destrozada delante, y el ritmo de la ocupación chilena se acercaba como un reloj inexorable. Estaban atrapados entre el fuego de la avaricia y la espada de la nueva tiranía. La calle Capón se estaba convirtiendo en un cementerio de ceniza y oro. Los 50 comerciantes, incluyendo a los Chang y a los Pao, eran solo notas al pie en la crónica de una ciudad que se devoraba a sí misma antes de ser conquistada. El martillo ya no buscaba el oro. Ahora buscaba la velocidad. Las últimas tiendas elegidas eran las que prometían el mayor retorno con el menor tiempo de excavación. La última parada, la más rica y peligrosa, era la joyería del anciano Wu, famoso por su obstinación y su caja fuerte de hierro. La ejecución de Jacinto había comprado a El Martillo unos minutos preciosos de obediencia ciega.
con el sonido de los invasores acercándose. El tiempo se había convertido en el enemigo final, y la joyería de Wu era la apuesta final contra el destino. La calle Capón, que minutos antes había sido un teatro de gritos y mazazos indiscriminados, se transformó en un corredor de avaricia focalizada. La ejecución de Jacinto había inyectado una dosis letal de eficiencia en la turba. Ya no había tiempo para el hurto personal, solo para el gran golpe final. Pedro, con el olor a tierra mojada y a sangre seca aún en sus manos, seguía a la masa como una sombra vacía, su mente suspendida entre el horror presenciado y el temor al castigo inminente, ya fuera de el martillo o de las botas extranjeras que se acercaban. La joyería Wu se alzaba al final de esa cuadra como una fortaleza pequeña y sombría, sus rejas de hierro forjado, resistiendo la noche con una obstinación casi humana. El anciano Wu, más que un comerciante, era una leyenda local por su intransigencia. Había sobrevivido a terremotos y revoluciones, y su caja fuerte, se rumoreaba, era un monstruo de acero importado. El martillo se detuvo frente a la puerta, su figura alta y pesada proyectando una sombra danzante bajo la luz roja de los incendios que consumían las boticas cercanas. «Esta es la última, muchachos», rugió el martillo, su voz áspera como grava. Rápido y limpio, el tiempo se ha acabado. La lección de Jacinto había sido bien aprendida. La turba atacó la puerta con una furia concentrada y metódica. Los picos y las palancas golpearon el metal con una cadencia brutal, un ritmo desesperado que buscaba romper el corazón de la resistencia antes de que el amanecer trajera consigo la nueva ley. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de metal contra metal que parecía desafiar el silencio que se cernía sobre el resto de la ciudad. Un silencio que ya no era de paz, sino de espera. Pedro se mantuvo en la periferia, observando cómo la puerta cedía finalmente con un chirrido agónico. La turba se precipitó al interior de la joyería, desapareciendo en la oscuridad perfumada de metales preciosos. El martillo entró detrás de ellos, su machete brillando por última vez. El interior de la joyería se iluminó por un instante con las linternas de queroseno de los asaltantes, revelando estantes vacíos y vitrinas rotas. El anciano Wu, a diferencia de los Chang o los Pao, no se había escondido. Estaba esperando junto a su caja fuerte, una figura diminuta y digna, con una mirada de desprecio que valía más que todo el oro que guardaba. No hubo negociación, ni súplicas, solo un intercambio mudo de voluntades. Desde la calle, Pedro no pudo ver el enfrentamiento, pero el silencio que provino del interior fue más elocuente que cualquier grito. Primero, el sonido de los hombres buscando y destrozando. Luego, una pausa tensa. Y finalmente, un único y seco impacto. El sonido de un cuerpo cayendo sobre alfombras viejas, un sonido tan final que borró el ruido de los incendios. El desafío de Wu había sido tragado por la noche, convirtiéndose en otra cifra en la macabra contabilidad de la noche silenciosa. Inmediatamente después comenzó el sonido del trabajo real, el golpeteo rítmico de los cinceles contra el acero de la caja fuerte. Era el sonido de la codicia en su forma más pura y concentrada. El martillo había puesto a sus hombres más fuertes a trabajar, sabiendo que cada segundo era un lujo que ya no podían pagar. Mientras la turba luchaba con el acero, un nuevo sonido se infiltró en la atmósfera. Al principio era apenas un zumbido distante, un rumor que la mente intentaba descartar como el viento o el eco de los propios martillos. Pero creció, ganando cuerpo y cadencia, una pulsación grave que venía del sur, de la dirección de Miraflores. No era el estruendo desorganizado de la retirada peruana. Era diferente. Era el sonido de la disciplina. Un ritmo constante, pesado y uniforme. Cientos, tal vez miles, de botas marchando sobre el asfalto. El sonido de la caballería, un trote rítmico que avanzaba inexorablemente hacia el corazón de Lima. La invasión ya no era una amenaza abstracta, era una realidad palpable que vibraba en el suelo bajo los pies de Pedro. El martillo, que había salido brevemente para vigilar la calle, levantó la mano, paralizando a los hombres que estaban en la entrada. Su rostro, iluminado por la luz de la calle, se contrajo en una máscara de fría realización. Había calculado mal. Había creído tener la noche entera, pero el destino había acelerado su marcha. «Dejen el cincel», gritó el martillo, su voz cargada de una frustración asesina. «Ahora, lo que tengan,
«Tómenselo y fuera». La orden desató el pánico final. Los hombres que estaban forcejeando con la caja fuerte de Wu, a punto de romper la última cerradura, dudaron. La avaricia luchó contra el instinto de supervivencia en un duelo silencioso. Pero el sonido de las botas chilenas se hizo más claro, más cercano. Era el sonido de la horca. En un instante, el orden impuesto por el miedo a El Martillo se desintegró en un caos de autopreservación. Dejaron caer los pesados cinceles y palancas. La caja fuerte de Wu, a medio abrir, se convirtió en un sarcófago de promesas rotas. Algunos agarraron puñados apresurados de joyas sueltas y objetos pequeños, abandonando los lingotes pesados que requerían más tiempo de transporte. Pedro vio a los hombres salir de la joyería, no con la satisfacción del triunfo, sino con la desesperación de la huida. Eran fantasmas cargados de un botín que se había vuelto una carga peligrosa. El Martillo, con un rugido de rabia contenida, se aseguró de que nadie se demorara. Él mismo recogió un saco pequeño y lo ató a su cintura. El resto del tesoro de Wu quedó abandonado, un sacrificio a la prisa y al miedo. «A los callejones. Dispersión», ordenó el Martillo, señalando hacia la red de pasajes oscuros que serpenteaban hacia los barrios bajos, su refugio natural. La turba se disolvió en la oscuridad como agua derramada, arrastrando a Pedro consigo. La calle Capón, que minutos antes había sido un matadero y un banco, quedó vacía. Las linternas abandonadas en la joyería de Wu proyectaban sombras largas y distorsionadas de la masacre. El aire se enfrió de golpe, llevando consigo el olor a pólvora y a cuerpos quemados. Pedro corrió, el miedo puro impulsando sus piernas. Se había convertido en parte del río de criminales, todos huyendo del castigo que se acercaba. Al doblar la esquina de un callejón estrecho, se atrevió a mirar hacia atrás. La escena era la cristalización de el incidente. Las tiendas chinas ardían. El humo se elevaba hacia un cielo sin estrellas. Los cuerpos de los 50 comerciantes, incluyendo los Chang, los Pao y el obstinado Wu, yacían dispersos o amontonados, testigos silenciosos de la furia que los había consumido. Y sobre esa escena de destrucción, irrumpió el orden. En el extremo de la calle Capón, donde la luz de los incendios se encontraba con la oscuridad de la ciudad intacta, aparecieron las primeras figuras. No eran una turba, eran soldados, formaciones rígidas y disciplinadas, avanzando con precisión marcial. El sonido de sus botas era ahora un martillo golpeando el pavimento, un aviso de que la anarquía había terminado y que una nueva, más fría y organizada tiranía había tomado su lugar. El clan de los saqueadores había completado su obra, pero a un costo terrible. Habían ejecutado a sus víctimas y habían saqueado sus pertenencias, pero al final habían huido con apenas una fracción de la riqueza, abandonándola a la nueva autoridad. La codicia, al encontrarse con la espada de la conquista, se había transformado en ceniza. Pedro sintió un escalofrío final. La ciudad no había sido salvada, solo había cambiado de verdugo. El destino de la calle Capón había sido sellado, y ahora el destino de los perpetradores estaba en manos de un ejército que no tenía piedad ni interés en distinguir entre criminales locales y patriotas. La noche de la impunidad había terminado. El pánico que arrastró a Pedro por los callejones no era el miedo colectivo que había alimentado la masacre. Era una rabia individual, fría y desesperada. La de 50 hombres que habían cambiado la promesa de un tesoro incalculable por la realidad de unos cuantos objetos robados y el aliento helado del ejército invasor en sus nucas. La cohesión del clan, forjada en la noche de la impunidad y la sangre de los comerciantes, se desintegró al primer contacto con el verdadero poder. Corrieron a ciegas, cada uno buscando su madriguera, su propia oscuridad. Las linternas se habían apagado o se habían abandonado en la prisa, dejando solo la luz moribunda de los incendios de la calle Capón, que ahora actuaban como faros macabros para la columna chilena que avanzaba. Pedro se separó del grupo principal, impulsado por el instinto de ser pequeño, de ser invisible. Escuchó gritos amortiguados a su izquierda, el sonido de forcejeos rápidos y brutales, el ajuste de cuentas interno. Los hombres que habían compartido la euforia del saqueo ahora se robaban entre sí, desconfiando de la carga del otro,
sospechando que el vecino había logrado tomar más. El martillo, sin embargo, era imposible de ignorar. Su figura corpulenta se movía con una furia sorda, gritando órdenes que nadie escuchaba ya, maldiciendo el destino que le había negado la fortuna completa de Wu por cuestión de minutos. El martillo era el símbolo del caos que se devoraba a sí mismo. Había sido el depredador alfa. Ahora, su tamaño y su notoriedad lo convertían en el blanco más fácil. Pedro dobló una esquina, metiéndose en una angosta hendidura entre dos muros antiguos. El aire allí era espeso y rancio, lleno del olor a humedad y a inmundicia. Escuchó la voz de El Martillo justo detrás, resonando en el pasadizo. «Tú, párate ahí, desgraciado». El Martillo había atrapado a uno de sus propios hombres, un tal Galdós, que apenas portaba una bolsa pequeña, pero que había sido lento. El Martillo lo agarró por el cuello de la camisa, su rostro una máscara de avaricia y traición. «Has escondido algo, ¿verdad?» «Dame lo que llevas». Galdós, que había sido uno de los más entusiastas en la ejecución de los Pao, se encogió. El miedo a la bota chilena era grande, pero el miedo a El Martillo era inmediato y físico. Mientras el líder del clan levantaba el puño para golpear, la tensión se rompió. No fue un grito, no fue un forcejeo prolongado. Fue un movimiento rápido, silencioso, nacido de la desesperación absoluta. Galdós, con una agilidad que nadie le había visto antes, desenvainó el cuchillo de carnicero que había usado en la calle Capón. Pedro solo vio una sombra moverse y un destello metálico reflejado en la luz distante de un incendio. El sonido no fue el de un corte, sino el de un jadeo sofocado, profundo y final, como si el aire hubiera sido succionado violentamente del pecho del Martillo. El cuerpo masivo se desplomó sin resistencia, el golpe resonando sordamente contra el suelo embarrado. La bolsa de saqueo que el Martillo llevaba se abrió y las pocas monedas de plata rodaron inútilmente por la tierra, mezclándose con el fango. Galdós no se detuvo a mirar. Su rostro era un vacío de shock y alivio. Había matado al hombre que lo había liberado en la noche de la masacre. El ciclo de violencia que el Martillo había iniciado se había cerrado sobre él mismo, no por la justicia de la ley, sino por la cobardía y la autopreservación de sus propios secuaces. Galdós recogió su propia bolsa y desapareció por el callejón opuesto, dejando a Pedro y al cuerpo del líder solos en la oscuridad. Pedro no sintió piedad ni horror, solo una confirmación fría. La anarquía era una máquina que consumía a sus creadores. Se deslizó silenciosamente hacia adelante, pasando por encima del cadáver que minutos antes había sido la encarnación de su miedo. El Martillo, el hombre que había prometido riqueza y poder, yacía reducido a una pila inerte de carne y tela. Su reino de terror terminado por un cuchillo en la oscuridad. El resto de la noche se convirtió en una larga y helada caminata a través de los suburbios silenciosos, lejos del centro. Pedro se deshizo de la poca evidencia que llevaba, su gorra, que olía a humo de pólvora, y un pequeño prendedor de jade que había tomado de la tienda de los Chang. Lo arrojó a un pozo ciego, sintiendo que el objeto quemaba su palma. No quería el botín, quería el olvido. Cuando amaneció, la ciudad de Lima era otra. El sol se levantó sobre el humo que aún flotaba sobre el barrio chino, pero el sonido que dominaba ya no era el grito de la turba o el rugido de la pólvora. Era el sonido metódico y pesado de la ocupación. El ejército chileno había impuesto un orden brutal, pero eficiente. Las patrullas recorrían las calles, y la disciplina marcial había reemplazado el caos civil. Para los saqueadores que lograron sobrevivir y esconderse, la nueva tiranía era paradójicamente una forma de seguridad. Los crímenes de la noche anterior ya no eran importantes para la nueva autoridad, cuyo único objetivo era consolidar el control. Los saqueadores eran ratas que debían ser barridas, pero la prioridad era la resistencia peruana. Pedro se refugió en la pensión de doña Elena, a varias cuadras del centro, mezclándose con la masa de limeños aterrados que esperaban el fin de la guerra. Había sobrevivido. Físicamente, estaba ileso. Pero el hombre que había entrado en la calle Capón la noche anterior ya no existía. La calle Capón, el epicentro de la tragedia, fue limpiada en los días siguientes. Los 50 cuerpos de los comerciantes chinos fueron recogidos y enterrados apresuradamente. No hubo investigaciones, no hubo memoriales públicos.
Para el ejército ocupante, y para muchos limeños que habían utilizado la xenofobia como excusa para el pillaje, las muertes eran simplemente un daño colateral, un ajuste de cuentas entre peruanos desesperados y extranjeros. Los nombres Chang Pao Wu se perdieron en el torbellino de la historia oficial, reducidos a una cifra, 50. Las tiendas saqueadas quedaron vacías, sus fachadas carbonizadas, un monumento silencioso a la codicia desatada. El oro y la plata que el martillo y sus hombres habían abandonado, incluyendo el tesoro de Wu, no fue recuperado por sus dueños legítimos, sino confiscado por la nueva administración militar, pasando de la anarquía criminal a la tesorería de la conquista. El botín, en última instancia, siempre terminaba en manos del poder organizado. Pedro continuó su vida en la penumbra de la ocupación. Cada sombra, cada golpe de bota en el pavimento, le recordaba la noche silenciosa y las caras de los hombres que había visto caer. Su castigo no fue la horca, sino el recuerdo perpetuo. Se había convertido en un testigo involuntario de la disolución de la moral humana, un fantasma que caminaba por una ciudad que había vendido su alma por un puñado de joyas. La riqueza que había buscado se había evaporado, dejando solo el residuo amargo de la complicidad. El barrio chino, lentamente, se reconstruiría, pero la comunidad que había prosperado allí antes del incidente estaba rota. El terror de la noche de la masacre se convirtió en una leyenda susurrada, un recordatorio de que la verdadera guerra no siempre se libraba entre ejércitos, sino en el corazón oscuro de la ciudad, donde la envidia y el miedo se unían para desatar la furia más destructiva, la furia del pueblo sin ley. La noche que Pedro había pasado en la calle Capón le había enseñado la lección más sombría. No existe el crimen perfecto, solo la impunidad temporal. Y cuando la anarquía se encuentra con el orden, el precio siempre lo pagan los inocentes, y los culpables sobreviven, cargando con un vacío que ningún oro puede llenar. El silencio que cayó sobre Lima después de la ocupación no era paz, era la pesada quietud de la culpa histórica, un destino sellado en la sangre de 50 comerciantes, olvidado por la historia, pero grabado a fuego en la memoria de los que sobrevivieron a la noche del terror. El caso de los saqueadores y la masacre del barrio chino se archivó. Un expediente oscuro sobre cómo la desesperación y la xenofobia pueden desmantelar la civilización en el lapso de una sola noche. Y Pedro, el superviviente, se quedó solo con las cenizas de su propia conciencia.